para mí todo un reto. Porque ¿cómo hablar de todas las articulaciones durante 45 minutos? Casi imposible. Así que voy a hablar básicamente de 3 articulaciones que son las de patología más frecuente: hombro, rodilla y cadera. Les aseguro que si están atentos a la clase, van a responder todas las preguntas que he puesto en el examen. O que van a venir en el examen porque ya hice las preguntas. ¿De acuerdo? Veamos hombro. Anatomía, radiografía, ecografía y resonancia. ¿Cómo se va a ver en cada método? Por radiografía, básicamente, huesos, ¿sí? El húmero, el acromio, la clavícula, la apófisis coracoides, el omóplato. Tomografía es muy buen método porque me permite hacer reconstrucciones tridimensionales que me dan mucha información y se ven las mismas estructuras. Resonancia me permite ver también huesos, sin embargo no es, digamos, el examen de elección propiamente para la patología ósea. El hombro tiene un manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores son estructuras de tendones que se van a encargar de movilizar la cabeza humeral y por ende el húmero, y son 4: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Otra estructura importante de tendones en el hombro es el tendón largo del bíceps. ¿Sí? Hay 2 bíceps, el corto que se inserta en la apófisis coracoides, pero me interesa sobre todo el largo, que pasa por esta corredera bicipital, se hace intraarticular y se inserta en el borde superior de la glena. Un hombro visto desde arriba, aquí la espina que termina en el acromio del omóplato y por ende arriba la fosa supraespinosa. ¿Quién se aloja ahí? El músculo supraespinoso, que corre por debajo del acromio y se inserta en el troquíter del útero. Debajo, la fosa infraespinoso, con el músculo infraespinoso, que corre por debajo y también se inserta en el troquíter. Más abajo de él, el redondo menor, que aquí no se ve, y por delante, la fosa subescapular, con el músculo subescapular, y que se va a insertar en el troquín, que es el único que no se inserta en el troquín. Vista anterior, el subescapular con su inserción, que dicho sea de paso da unas fibras de sostén al tendón largo del bíceps que se llama ligamento transverso, y visto en posterior el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Si tratáramos de visualizarlo en un paciente, la distribución sería más o menos así. Visto en anterior, el húmero, el omóplato y el tendón supraespinoso. Un énfasis en el tendón supraespinoso porque vamos a ver que es el tendón que de largo más se lesiona y acaba siendo la primera causa de dolor de hombro. En resonancia, los tendones se deben ver de baja señal en todas las secuencias, no importando qué secuencia sea, T1, T2, densidad protónica, no importa cuál fuere, los tendones se van a ver de baja señal. Aquí estamos viendo un tendón subescapular. Se utilizan diferentes secuencias. Acá nos interesan las secuencias, sobre todo sensibles al agua, porque me permiten ver edema, me permiten ver cambios degenerativos, es decir, T2 y densidad protónica. Y de las dos nos solemos utilizar más densidad protónica. Se evalúan diferentes planos, axial, sagital, coronal o planos oblicuos, según qué querramos ver. Por ejemplo, en este plano coronal vemos el supraespinoso, y en estos planos axiales podemos ver el tendón largo del bíceps, el subescapular, el infraespinoso o incluso el redondo menor. La ecografía también nos sirve mucho para ver el manguito de los rotadores, porque son estructuras que están relativamente superficiales.
¿Cuál es la condición? Que yo debo de tener un traductor lineal de alta frecuencia. ¿Recuerdan cuando estudiábamos ecografía? Decíamos que los traductores, contra más frecuencia tengan, tienen mejor resolución, pero menos penetración, menos profundidad. Y los traductores, cuanto menos frecuencia tengan, pierden resolución, pero ganan profundidad. A mí me interesa resolución o profundidad. Resolución. Entonces necesito un traductor de alta frecuencia. Y tiene que ser lineal por las estructuras que voy a seguir, que son lineales. Se evalúan en los dos planos. Si yo tengo un tendón, lo evalúo en su plano longitudinal y lo evalúo en su plano transverso. Al paciente se le coloca en determinadas posiciones para que me muestre el tendón. Si yo quiero evaluar a un paciente, por ejemplo, el tendón subescapular, lo que yo hago es rotar hacia afuera la mano para que el tendón se exponga y yo lo pueda ver. Si yo quiero evaluar el tendón supraespinoso, le llevo al paciente la mano hacia atrás, le decimos como quien se rasca la espalda, para que el supraespinoso se muestre. Si yo quiero ver el infraespinoso, le cruzamos la mano hacia el otro hombro y se expone el infraespinoso. Y así la ecografía musculoesquelética tiene posiciones concretas dependiendo qué quiero estudiar yo. Si quiero estudiar, por ejemplo, el tendón de Aquiles, lo pongo boca abajo y si este fuera el pie, con la punta de los pies sobre la mesa, para que me pueda mostrar el tendón de Aquiles. Entonces, cada estructura que yo busco en ecografía tiene posiciones para yo poderla evaluar. Los ligamentos principales en el hombro son los ligamentos córacoclaviculares, el conoide y el trapezoide, y el ligamento córacoacromial. Este ligamento córacoacromial es el que cierra el espacio por el que pasa el tendón supraespinoso. Otra estructura importante es la bursa. Hay varias bursas en el hombro, pero la más importante es la subacromio subdeltoidea. Es una bursa que está debajo del acromion y del deltoides, como su nombre lo dice. ¿Cuál es la función de las bursas? Las bursas son bolsas. Y la idea de las bolsas es tratar de disminuir la fricción que hay entre dos estructuras. Entonces uno encuentra bursas entre un hueso y un tendón, entre dos tendones, entre dos estructuras, un ligamento y un tendón. Entre dos estructuras que van a tener fricción, para evitar la fricción y la destrucción de ellas, existe una bursa. ¿Sí? ¿La bursa qué tiene? Líquido, agua. Generalmente tienen cantidades de agua muy pequeñas, al punto que no suelen ser vistas por los estudios por imagen, salvo algunas excepciones que ya les menciono. Cuando estas bursas son visibles en resonancia, yo tengo que pensar que es patológica, excepto tres bursas: subacromio subdeltoidea, infrarrotuliana profunda y retrocalcánea. Son las tres únicas bursas que yo puedo ver en imágenes sin ser patológicas. Si cualquiera otra yo la veo es patológica. Ahora, esas tres pueden tener líquido, pero poco. No debe ser mucho. Algunos refieren como punto de corte 2 milímetros. Miren ustedes una resonancia. ¿Qué bursa es esta? Subacromio subdeltoidea. Porque esta es la cabeza del húmero, ¿verdad? Este es el acromio. Este es el deltoides. Entonces esta bursa es subacromio subdeltoidea. ¿La ven con agua? ¿Sí? Miren. ¿Se dan cuenta? ¿La ven o no la ven? Entonces el diagnóstico es bursitis subacromio subdeltoidea. ¿Estuvo fácil? Si estuvo fácil ya tendrán un punto en el examen. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Si no se ve, díganmelo para tratar de explicárselos. Con el examen si ya les interesa. Aquí es sumamente importante que ustedes vean la ubicación de la estructura que están evaluando. ¿Me dejó entender? Si ustedes están evaluando esta estructura, ustedes tienen que saber qué están viendo. ¿Estoy viendo al tendón?
Estoy viendo un hueso, ¿qué estoy viendo? Porque con solo saber qué estructura están evaluando, ya tienen un acercamiento diagnóstico muy rápido. ¿Sí? Esa estructura que ustedes están viendo, este es el tendón supraespinoso. ¿Se ubica? Vamos a ir más atrás. La cabeza del húmero, ¿esa sí se ubica? ¿Qué estructura es esta? ¿Con quién se articula la cabeza del húmero? ¿Con quién? Con el omóplato, específicamente con la glena del omóplato, ¿cierto? Esta estructura de arriba, ¿quién es? El acrómio. Si esta es la cabeza del húmero y esta es la glena, este músculo que luego se convierte en tendón, ¿quién es? El supraespinoso, ¿cierto? Que es el que va arriba, lo que lo acabamos de ver. ¿Qué estructura está debajo del acrómio, debajo del deltoides, por encima del supraespinoso? La bursa subacrómio subdeltoidea. ¿Que tiene líquido? ¿Diagnóstico? Bursitis subacrómio subdeltoidea. ¿Se entendió? Ecografía. Acá es más difícil la interpretación, por eso yo les voy a ayudar. Esto que ustedes ven aquí es la cabeza del húmero. ¿Ya? Esto que ven acá es el tendón supraespinoso. ¿Qué está marcado con flechas? La bursa. ¿Diagnóstico? ¿Cómo se ve el agua en eco? Anecogénica o hipoecogénica. Ahí está. ¿Diagnóstico? Bursitis. ¿Todo fácil? Espera. Otra estructura que nos interesa en el hombro es el labrum. El hombro es la articulación más móvil del cuerpo. ¿Se han dado cuenta? No existe ninguna articulación en el cuerpo capaz de moverse como el hombro. El hombro tiene los rangos articulares más grandes. Eso es cortesía de que la glena es pequeña y la cabeza humeral es grande. Entonces le permite girar. Pero para ayudar a contener esa cabeza, la glena tiene un ribete que se llama labrum. Y ese ribete tiene una forma triangular, como la ven aquí, aquí, aquí o aquí. Eso es conocido como labrum. El labrum se lesiona, se rompe, va a tratamientos quirúrgicos, es de diagnóstico un poco complicado, así que tranquilos, solo quiero que sepan que existe. ¿Ok? Patología principal del hombro. Bursitis subacrómio subdeltoidea, aumento de líquido por inflamación, suele asociarse a cambios degenerativos del tendón o a rupturas del manguito de los rotadores. Ya les dije que pequeñas cantidades filiformes pueden ser normales. Si es agua, ¿cómo se ve en resonancia? En T1, baja señal. En T2 hay un error ahí, alta señal. En ecografía, ¿cómo se ve? Anecogénico, excepto que tenga sangre, que esté infectado, y entonces sí va a cambiar tanto la intensidad de la señal como la anecogenicidad en ecografía. ¿Me dejé entender? Es el mismo ejemplo que les mostré antes por una bursitis y una ecografía. Cabeza humeral, supraespinoso. ¿Quién está arriba? La bursa. ¿Aumentada de líquido? Sí. ¿Diagnóstico? Ya está. Están para el 20. Tendinosis. Son cambios degenerativos del tendón, clásicamente en mayores de 40 años. Se puede ver un poco antes, pero por encima de 40 años ya empieza a haber cambios degenerativos del tendón. No existe una predilección por el sexo y obviamente da dolor. La tendinosis clásicamente da dolor más por la noche. El paciente se queja hasta para dormir. ¿Qué va a dar? Engrosamiento y aumento de señal en resonancia magnética. Y en ecografía va a dar engrosamiento y disminución de la ecogenicidad. Vamos a ver un tendón supraespinoso muy grueso e hipoecogénico. Y en resonancia, en vez de ver un tendón hipointenso como deberían de verse los tendones, lo vamos a ver de señal intermedia. ¿Sí? ¿Se ve o no? Grábense mucho los casos porque 80% de mis preguntas son imágenes.
Tendinopatía cálcica, como su nombre lo dice, calcio en el tendón, básicamente por depósitos de hidroxiapatita cálcica. Eso va a producir inflamación y cambios degenerativos. Es frecuente en el manguito de los rotadores y una vez más, ¿quién es el que más se compromete? El supra. ¿Quién sufre más tendinosis? El supra. ¿A quién le da más tendinopatía cálcica? Al supra. ¿Quién se rompe más? El supra. ¿Sí? El supra es el del bullying. ¿Sí? Todos contra el supra. ¿Sí? O sea que si les preguntan tal patología es más frecuente de, y lean la patología. ¿Ustedes marcan? Supra. ¿Sí? La ecografía muchas veces es suficiente, aunque también se puede ver por resonancia. Clásicamente quinta, sexta década de la vida. Si es calcio, ¿cómo se ve en resonancia? Hipo. El calcio se ve hipo. ¿Cierto? ¿O no? Sí. ¿Y cómo se ve en ecografía? Hiper. Y si es muy cálcica, ¿qué da? Sombra acústica. Obviamente, la tendinopatía cálcica de la noche a la mañana no es pues calcificación completa. Pasa por diferentes fases, pero ya en la fase cálcica propiamente da sombra acústica. Ecografía. Cabeza del húmero, supraespinoso. ¿Qué está marcado con la flechita? Una litiasis vesicular. Parece, ¿no? ¿Ya han visto litiasis vesiculares? Sí. ¿Se parece o no? Imagen en semiluna con sombra acústica. Y dicen litiasis. Es igualita en imagen, pero la ubicación es la que obviamente me hace dar un diagnóstico diferente. Esta es una calcificación. ¿Por qué? Porque es hiperrefringente, porque tiene semiluna y porque da sombra acústica. ¿Tengo duda de que es calcio? No. ¿Dónde está? En el supraespinoso. ¿Diagnóstico? Tendinopatía cálcica del supraespinoso. Pregunta regalada. ¿Sí o no? Ojalá. En rayos X, ¿cómo se va a ver? Miren. ¿Logran verla? En el espacio subacromial, por encima de la cabeza. ¿Quién debe estar entre el acromio y la cabeza? ¿El supraespinoso o no? Sí. Hay una calcificación ahí, entonces el diagnóstico es Tendinopatía cálcica calcificación del supraespinoso. Tendinopatía cálcica. ¿Fácil? En resonancia, ¿cómo se va a ver esa calcificación? Hipointensa, muy hipointensa. Eso es una tendinopatía cálcica. ¿De acuerdo? Los casos que yo les he mostrado son las tendinopatías cálcicas en fases cálcicas, ¿sí? Que es la que quiero que ustedes recuerden. Hay tendinopatías cálcicas que cuando recién se están en fase de formación empiezan a aparecer unos grumos de calcio. En eco se ve como calcio hiperecogénico, pero no da sombra porque no tiene la suficiente cantidad de calcio. Y en rayos X puede no verse, porque es tan poco el calcio que hay que no se logra visualizar. ¿De acuerdo? Pero les he mostrado los casos clásicos, los que vienen en el examen. Rupturas. ¿Quién se rompe más? Supraespinoso. El supraespinoso, 95% de veces. Sin duda él es el amigo elegido. ¿Sí? Puede ser que se rompa parcialmente o puede ser que se rompa totalmente, obviamente. En resonancia, cuando algo se rompe se llena de líquido. Entonces, ¿cómo se ve en resonancia? Alta señal en T2 y densidad protónica y baja señal en T1. ¿Cómo se ve en ecografía? Baja señal, anecogénico o hipoecogénico. Está igualita que la descripción de la bolsa. ¿La diferencia cuál es? La ubicación. ¿Sí? Veamos. Resonancia, por ejemplo. Este es un diagrama. ¿Ven el desgarro? ¿Parcial o completo? Parcial. ¿Ven el desgarro? ¿Parcial o completo? Aquí en el diagrama. Parcial, ¿cierto? Porque aquí yo veo fibras profundas que pasan. Y acá veo fibras superficiales que pasan.
De hecho, solo como cultura, las parciales se dividen de cara bursal o superficiales, de cara profunda o articulares o intrasustancia, pero dejémoslo en parciales. ¿Ven aquí el desgarro parcial? Aquí. ¿Eso podría ser una bursa? No. Viene el músculo supra, viene el tendón supra y se interrumpe. Eso no es bursa. Además, la bursa no tiene forma de rectángulo, ¿no? Es alargar, es una bolsa. No hay forma. ¿Ven el tendón supra? Cabeza humeral. Esta imagen en pico del oro es el tendón supraespinoso. Y ven esta imagen acá, anecogénica, es un desgarro parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Desgarros completos. Esto sería el diagrama del desgarro completo, ¿verdad? Ya se viene incluso parte del tendón, se retrae. Miren ustedes, cabeza del húmero, glena, supra, ¿y ven el hueco? ¿Lo ven o no? Desgarro completo. ¿Fácil? ¿Sí? A veces incluso la cabeza se eleva y ocupa este espacio. Pero recuerden, de aquí a un mes, cuando estén sentados en el monitor, marcando alternativas, que encima del supraespinoso, encima de la cabeza humeral, ¿quién debe estar? Supraespinoso. Si no está el supraespinoso ahí, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál? Ruptura. ¿Cuál? Ruptura. Desgarro completo, de espesor completo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Si no, lo revisan en la grabación de su compañero. ¿Sí? Entonces, veamos eco. Cabeza del húmero, supraespinoso, y ya que más ayuda, hasta medido está. Anecogénico, el defecto. ¿Ven? Ruptura de espesor completo. ¿Fácil? El labro, con una lesión que se llama banca. Cuando el hombro sufre un traumatismo, generalmente es por traumatismo, el hombro se puede luxar, se puede salir. Clásicamente el hombro se luxa hacia anterior. Es muy rara las luxaciones posteriores del hombro. Y el hombro se luxa hacia adelante y hacia abajo, como lo están viendo en el diagrama. ¿Ven cómo está luxado? Está luxado hacia adelante y hacia abajo. Eso va a ocasionar algo. Si aquí la cabeza del húmero, la estoy viendo desde arriba, la cabeza del húmero y la glena, ¿verdad? Si el húmero o la cabeza del húmero se luxa hacia adelante y hacia abajo, va a producirse esto: un choque entre la región superior y posterior de la cabeza humeral y se va a hundir la cortical. Eso es conocido como fractura o lesión de Hill-Sachs. ¿De acuerdo? Pero no es lo único que va a sufrir, también va a sufrir la glena. Y en la glena, ¿quién estaba? Este triangulito. ¿Cómo se llama ese triangulito? ¿Cómo? Labrum. Entonces, ¿se imaginan qué le puede pasar a ese labrum cuando le choque el hueso? ¿Cómo? Se rompe. A esa ruptura se le conoce como banca. Y son también lesiones relativamente frecuentes del hombro. Cuando la cabeza regresa a su posición, ¿de acuerdo? Yo voy a tener aquí una fractura por hundimiento de la cabeza, que es esta, ¿verdad? Eso se llama Hill-Sachs. Y acá voy a tener una ruptura del labrum, que tranquilos, esa no se las voy a preguntar. Se llama banca, porque es mucho más difícil de mirar. Pero es simplemente para que entiendan la idea. De hecho, muchas veces para hacer este diagnóstico lo que hacemos es un estudio de artroresonancia. Es decir,
Entramos con una aguja desde la piel hasta la articulación, inyectamos sustancia de contraste, distendemos la articulación y eso me deja ver mejor el agua. A veces ese impacto con la glena es tan fuerte que no solamente se rompe el árbol, sino que se rompe la glena, se fractura, y eso es conocido como bancar óseo. ¿Ven aquí? ¿Se dan cuenta cómo se rompió la glena? Eso es un bancar óseo. Ese sí es muy fácil de mirar, ¿no? Rodilla. La rodilla también la podemos ver. Para huesos, todos los métodos. Rayos X, tomo, rezo. Voy a ver tibia, fémur, rótula, peroné, espacio articular. Tomo con reconstrucción, tomo en un MPR coronal, resonancia. Todo me sirve muy bien para ver huesos. Pero las estructuras que más se lesionan en la rodilla son los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos son los amortiguadores de la rodilla. ¿Sí? Son unas estructuras triangulares que están adosadas a la tibia y que soportan la carga del fémur. Hay dos, medial y lateral, y se dividen arbitrariamente en cuerpo y cuernos. Cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. Y son de baja señal en todas las secuencias. ¿Qué otras estructuras hay en la rodilla? Los cruzados. ¿Recuerdan? El cruzado anterior y el cruzado posterior. Parece más clase de anatomía esto. El cruzado anterior, que nace del borde interno del cóndilo femoral lateral y que se inserta adyacente a la espina tibial anterior, en la tibia, y que su función principal es evitar que la tibia se vaya hacia adelante respecto al fémur. Suelen romperse en acciones deportivas y en accidentes. ¿Cómo se ven los ligamentos en resonancia? De baja señal. ¿Se dan cuenta que es bien fácil? ¿Cómo se ven los tendones en resonancia? Baja señal. ¿Cómo se ve un ligamento en resonancia? Baja señal. ¿Cómo se ve un menisco en resonancia? Baja señal. ¿Cómo se ve el calcio en resonancia? No tienen bien. ¿Sí? Todas estas estructuras musculoesqueléticas tienden a verse de baja señal en resonancia. Ligamento colateral medial, otra estructura importante que se lesiona mucho. Entonces, y los tendones rotuliano y del cuádriceps. El tendón del cuádriceps, que viene de la formación de los 4 músculos, el recto anterior, el vasto intermedio, vasto lateral y vasto medial, se fusionan y forman el tendón del cuádriceps, que se inserta en el polo superior de la rótula. Y el tendón rotuliano, que viene del polo inferior de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Visto en resonancia, visto por ecografía. Patología principal, meniscopatía. Los meniscos pueden sufrir cambios degenerativos o rupturas. Yo estoy seguro que cuando menos conocen a una persona que ha tenido una lesión de menisco. Porque si no la han visto, al menos por televisión, he escuchado que un jugador se rompió el menisco. Porque es sumamente frecuente. ¿Ok? Se ve muy bien en resonancia. No pretendo que aprendan a mirarlos, simplemente quiero que sepan que para meniscos el examen de elección es resonancia, sin ninguna duda. Estos son cambios degenerativos y esto ya es una ruptura. Los ligamentos sufren rupturas o esguinces y se dividen en grado 1 distensión, grado 2 o parciales, grado 3 o completos. Y esta es la clasificación para absolutamente todos los ligamentos del cuerpo. Doctor, o sea, si yo quiero evaluar el ligamento interfalángico proximal cubital del segundo dedo de la mano derecha, ¿es la misma clasificación? Sí. ¿De acuerdo? No importa el ligamento que me quieran mencionar, la clasificación es exactamente la misma. Grado 1, distensión. Grado 2, ruptura parcial. Grado 3, ruptura completa. Veamos entonces, este era un cruzado anterior normal. Este es un cruzado anterior que se ve claramente grueso.
y como aumento de señal por una distensión. Este es un cruzado que aquí se ve las fibras discontinuas, un grado 2, y aquí es un cruzado que está aquí caído, ¿ven? Debería de ir para acá y está caído. Esto es un grado 3. Otra vez, el método de elección para la resonancia, para el ligamento cruzado es resonancia magnética. Y lo ven, ¿no? El jugador tal lo están llevando a una resonancia. Es un extraordinario método para músculo esquelético. Ligamento colateral medial, lo mismo. ¿Qué clasificación? La misma. Grado 1, un poco de edema. Grado 2, un edema mayor y un adelgazamiento hacia la inserción femoral. Y grado 3, miren, ¿ven el ligamento colateral medial? ¿Llega o no llega? ¿Llega o no llega? Fíjense bien, porque también se van a acordar de esto en un mes sentados frente al monitor. ¿Llega o no llega? No llega. Si no llega, ¿cuál es el diagnóstico? Desgarro completo. ¿Sí? Lo que se tienen que acordar es qué estructura es. ¿Está medial o lateral? Entonces es el ligamento colateral medial. Lo que sí varía es el mecanismo de lesión. Obviamente se lesiona por mecanismos diferentes, ¿sí? El ligamento colateral medial clásicamente es por un traumatismo en el borde externo de la rodilla, que me obliga a la rodilla a hacer un valgo forzado y obviamente se rompe el colateral medial. ¿Lo entienden, no? Sí, el de la derecha. ¿Sí? Y el primero es el clásico jugador de fútbol que se le atranca el pie, gira sobre su eje, el fémur se va para atrás, la tibia se va para adelante y se rompe el cruzado anterior. Son los dos mecanismos de acción de estos ligamentos. Tendones. Ya vimos cómo se clasificaban las rupturas de los ligamentos. ¿Cómo se dividen la ruptura de los tendones? Igualito. Bien fácil. Grado 1 es una distensión, grado 2 es un parcial y grado 3 es un completo. En los parciales, si ustedes quieren, pueden decir que es intrasustancia, horizontal o longitudinal. Son simplemente subtipos, pero la clasificación es exactamente la misma. Resonancia de rodilla. Si eso fuera pregunta de examen, ¿cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico está en la imagen de la derecha, ¿no? Que es más fácil de mirar. Al menos dígame la estructura donde está la lesión. Mis alumnos de la FAO. Yo les tengo fe. ¿Perdón? ¿Qué tendón? Ya, les voy a ayudar. Les voy a poner el cursor donde está la lesión. ¿Diagnóstico? ¿Cómo? Les voy a ayudar. ¿Qué estructura es esta? Ahí estamos bien, la rótula. Ya. Otra vez, le voy a poner donde está la lesión. ¿Diagnóstico? ¿Cómo? Este era un paciente, luego cuento la historia. Este es un paciente varón de 30 años que trabaja poniendo estos carteles altos. Y cuando intentó cargar el cartel parado, le cae aquí. ¿Diagnóstico? El ligamento cruzado parcial Del tendón. ¿Cómo? Rotuliano, dicen. ¿Quién es esta estructura? El tendón rotuliano. Entonces, no. ¿De qué estructura estamos hablando? Del cuádriceps.
¿Ven el tendón rotuliano? Sí, tipo intenso, como debe ser. ¿Ven el tendón del cuádriceps? No está, se rompió. De hecho, la rótula está un poco caída, un poco hacia abajo. Fue una ruptura completa del tendón del cuádriceps. ¿Ahora sí lo ven? Espero que sí. Artrosis, sumamente común en rodilla. Básicamente son cambios degenerativos, generalmente acompañados con la edad. Sin embargo, también están acompañados de factores de riesgo, como obesidad, como actividad física, ¿no? Si ustedes vieran las rodillas de un jugador de fútbol profesional a los 30 años, parecen las rodillas de un paciente de 65, por obviamente los traumatismos repetitivos que sufre la rodilla. La artrosis son cambios degenerativos con destrucción progresiva, y las artrosis en todas las articulaciones, todas, sin excepción, se comportan idénticas, como disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos, quistes subcorticales, y así se comportan en todos. Miren ustedes, ¿qué tal les parece el espacio articular acá? Disminuido. ¿Hay osteofitos? ¿Hay esclerosis? ¿Quistes? ¿Diagnóstico? Facilísimo para el examen. Artrosis. Lesiones osteocondrales. Las fracturas osteocondrales o las osteocondritis disecante, aunque no son fisiopatológicamente lo mismo, la impresión por imagen es exactamente la misma. Y básicamente es que un pedazo grande de hueso con cartílago se empieza a salir. Y eso es conocido como osteocondritis disecante. ¿Ven aquí el defecto en el hueso? ¿Lo ven? Eso es una osteocondritis disecante. Claro, es más fácil cuando uno lo ve, por ejemplo, en una resonancia. De hecho, hay grados en resonancia, no pretendo que lo sepan, pero ¿logran ver las lesiones osteocondrales por resonancia? Sí, son osteocondritis disecante. Y este, por ejemplo, es un paciente joven, porque se le ve todavía los cartílagos de crecimiento. Sin embargo, miren este fragmento de hueso con cartílago que se está cayendo. Bursas. La rodilla tiene muchas bursas. ¿Qué quiero por ahí que les suene más? La bursa prepatelar, la bursa infrarrotuliana superficial, la bursa infrarrotuliana profunda y la bursa de la pata de ganso, que son las que más se pueden alterar. ¿Cómo se van a ver? En resonancia, el mismo error. Baja señal en T1, alta señal en T2. En ecografía, anecogénicas, porque son agua, salvo que tengan sangre o que estén infectadas. Es exactamente lo mismo. Acá, ¿qué me ayuda? La ubicación. Por ejemplo, ¿qué bursa es esta? Prepatelar. Fácil, está delante de la patela. Y aquí no debe haber ninguna bolsa que yo pueda ver, porque bursa prepatelar tenemos todos, pero no se ve. Aquí la veo, es patológica, prepatelar. ¿Qué bursa es esta? Infrarrotuliana superficial, infrarrotuliana profunda. En los tres casos el diagnóstico es bursitis. Aquí una bursa menos frecuente que la bursa de ligamento colateral medial, solo para que sepan que hay otras bursas. Esta es la bursa de la pata de ganso. Cadera. Se ve muy bien en rayos X, se ve muy bien en tomografía, ya sea en reconstrucción volume render en 3D o en un plano axial oblicuo, se ve muy bien en resonancia, además de las estructuras óseas. Obviamente hay muchas estructuras de ligamentos y tendones que no voy a conversar con ustedes. Para que sepan, la cadera también tiene un labrum como el hombro. La patología que más vemos en cadera, sin duda, es artrosis. ¿Sí? Miren el espacio articular del lado izquierdo contra el espacio articular del lado derecho. ¿Se dan cuenta? La esclerosis se ve más hiperdenso que acá. Los quistes subcorticales, sin duda el diagnóstico aquí es artrosis de cadera derecha.
Viste en otro, bueno, es otro paciente, pero viste en otra incidencia, se ve lo mismo. Irregularidad del borde, quistes subcorticales, esclerosis, disminución del espacio. Diagnóstico, artrosis. Pero el sílabus me pedía que hable mucho de displasia del desarrollo de la cadera, conocido como displasia de cadera. Así que en los últimos minutos se los voy a dedicar a esto. Términos que se utilizan para lo mismo, que deberíamos de llamarle displasia del desarrollo de la cadera, pero se les conoce como displasia de cadera, luxación congénita de cadera, inestabilidad de cadera, desplazamiento del desarrollo de las caderas. ¿Sí? Es básicamente un espectro de patología infantil donde hay una alteración del acetábulo, de la formación del acetábulo, que es el que va a contener a la cabeza femoral. Esa falta o esa alteración en el desarrollo del acetábulo va a ocasionar alteraciones de la congruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo, pudiendo llegar incluso a la subluxación o luxación de la misma. Puedo simplemente tener cierta inestabilidad de la cadera, ¿de acuerdo? Puede ser normal o llegar a tener una inestabilidad. Puede subluxarse o puede incluso salirse de la cadera, luxarse totalmente dependiendo el grado en el que esté. La incidencia, 1 de cada 1000. Predilección por el sexo femenino, 8-1. Más en raza caucásica que en raza negra. No sabemos por qué, pero se ve más en la cadera izquierda que en la cadera derecha. Pero suele ser bilateral hasta en el 30%. 1 al 2% de los recién nacidos tienen caderas luxables al nacimiento, pero de ellos 60% se vuelven estables a la semana y 90% a los 2 meses, con o sin tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado para no sobretratar a este tipo de pacientes. Al año, la mayoría son normales, entonces acaba en una incidencia final de 0.15%. Pero ¿cuál es entonces la importancia de diagnosticarlo para que no tengamos pacientes así? Que si se nos escapan, obviamente tienen una calidad de vida un poco complicada. ¿Cuál es la idea entonces? Hacer un diagnóstico precoz, porque cuando yo tengo un diagnóstico precoz con un tratamiento conservador, el paciente evoluciona muy bien. Entonces es súper importante ese diagnóstico precoz. Así que todos los esfuerzos deben estar encaminados para tratar de hacer diagnóstico precoz, idealmente antes de los 2 meses de vida. ¿A quién estudio? ¿Y cómo lo estudio? Bueno, factores de riesgos. Hay factores de riesgos conocidos, pero la clínica, asimetría de pliegues. Hoy en día es de rutina que en control de niño sano uno busque asimetría de pliegues y busque estos signos, que son la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolan. Todavía no llevan pediatría, ¿verdad? No. Cuando lleven pediatría les van a enseñar esto porque de todas maneras hay que hacerlo en un recién nacido. O sea, en el examen inicial de un recién nacido uno ve varias cosas. Palpa fontanelas, ve que no tenga paladar hendido, ve que no tenga Barlow y Ortolan. Es parte del protocolo de atención del recién nacido. Y si lo tiene, ya tengo como sospecha diagnóstica displasia de cadera o este trastorno del desarrollo de la cadera. Y ahí, ¿qué método elijo? Dato importante. Antes de los 3 meses, ecografía. Y después de los 3 meses, radiografía. Básicamente, ¿por qué? La ecografía es muy buena. El problema es que cuando empieza ya a osificarse el fémur, la ecografía ya no va a poder ver. Y pierde su sensibilidad y empieza a tomar mayor importancia la radiografía. Es como se vería una ecografía y es como se vería la radiografía. Ventajas de la radiografía: disponibilidad, costo, es un método muy difundido y tiene eficacia reconocida después de los 3 meses. Su desventaja: radiación en un recién nacido. Eso no nos gusta mucho, sin embargo es una radiación muy pequeña, es solamente una radiografía. Limitado en niños pequeños y puede dar falsos positivos, sobre todo en niños pequeños. ¿Qué líneas se van a buscar en radiografía? Y esto sí quiero que lo sepan, porque ustedes van a hacer de todas maneras en el SERUM atención primaria.
Y de todas maneras van a haber recién nacidos. Y de todas maneras van a encontrar sospecha de displasia. Y de todas maneras van a haber estas placas. Así que esto sí quiero. No quiero que sepan ver un menisco roto en resonancia. Quiero que sepan ver una displasia de cadera. ¿Ok? ¿Qué líneas trazo? En verde, una línea que pasa por debajo de los acetábulos, debajo de los dos acetábulos, conocida como línea de Hilgenreiner. ¿Ok? Una línea que es perpendicular a la primera y que pasa por el borde externo del acetábulo, conocida como línea de Perkins. Y la tercera línea es una línea que pasa por el borde del isquion y se completa con el cuello del húmero, conocido como arco de Shenton. ¿Para qué me sirve? Cuando hay displasia de cadera, este arco de Shenton se vuelve discontinuo y ya es un signo. Los otros me sirven para lo que les voy a mostrar adelante. Medir el ángulo acetabular. Para medir el ángulo acetabular, yo utilizo la línea de Hilgenreiner y trazo una línea paralela al acetábulo. Ese ángulo que se forma es conocido como el ángulo acetabular, que va cambiando según la edad en su valor normal. Si ese ángulo es mayor, significa que la cadera está abierta. Si la cabeza está abierta, para que se lo imaginen, esta sería la formación de la cadera y este es el espacio para la cabeza femoral. ¿Qué pasa si el ángulo se amplía? ¿Boto la cabeza o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, si el ángulo es mayor, la cabeza va a tender a salir y a hacer diagnóstico. Lo otro que me ayuda son los cuadrantes, porque el núcleo de osificación debe estar en el cuadrante inferior interno. Si el núcleo de osificación de la cabeza femoral está acá o está acá, significa que se está saliendo del acetábulo y también me estaría hablando de un trastorno del desarrollo. ¿Me dejo entender? Entonces, para definir esos cuadrantes, yo trazo mi línea de Hilgenreiner y mi línea de Perkins y divido en 4 cuadrantes. Y también debo ver el arco de Shenton, que debe ser continuo. Miren, por ejemplo, ese caso. Cadera izquierda. ¿Notan dónde está el núcleo de osificación de la cabeza del fémur? Está entre los cuadrantes externos. Entonces, eso ya me da diagnóstico. La ecografía, según el ACR, que es el Colegio Americano de Radiología, es un excelente método de diagnóstico y de monitoreo de esta patología. Se usa bien en los primeros meses de vida, básicamente porque la cabeza del fémur es cartilaginosa y la ecografía puede penetrarla. Su valor obviamente disminuye cuando esa cabeza del fémur se empieza a osificar. Y ya hemos dicho que eso más o menos son 2 a 3 meses. ¿Qué se utiliza? Otra vez un traductor de alta frecuencia lineal, con el bebé acostado. La idea es esta, para que la entiendan. Esta sería la radiografía. Aquí estaría la proyección de la cabeza femoral, ¿sí? El ilíaco y el fémur. Este es un corte anatómico. La cabeza cartilaginosa, el fémur óseo y el ilíaco. ¿Ven? En la misma posición. Este sería un gráfico de la cabeza del fémur, la cresta ilíaca con el acetábulo, que vendría a ser este el acetábulo, vendría a ser este el acetábulo, vendría a ser este el acetábulo, y por fuera los músculos, pues, ¿no? Que en rayos no se ven, pero que obviamente hay músculos, aquí los glúteos. En ecografía yo voy a ver, esta imagen sería la cresta ilíaca, esta sería el acetábulo, y esta imagen redonda, ¿quién sería? La cabeza del fémur. ¿Ven lo bien que se ve la cabeza del fémur?
¿Qué vamos a hacer entonces en ecografía? El método de Graf, que es quien lo describió. Básicamente él dice que hay que tratar de pasar una línea por la cresta ilíaca, paralela a ella. Uno debe trazar una línea con el acetábulo y formar un ángulo, el ángulo alfa. Y luego debe trazar una línea por fuera de la cabeza del fémur y llamarle ángulo beta. Si el ángulo alfa es alto, eso es bueno, porque significa que la cabeza del fémur se está metiendo al acetábulo. Pero si el ángulo alfa empieza a disminuir, eso es malo. Si el ángulo beta es poco, eso es bueno, porque si es poco está bien metido y significa que la cabeza del fémur está bien metido en el acetábulo. Pero si el ángulo beta empieza a aumentar, significa que la cabeza del fémur se está saliendo de la cadera y eso es malo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es normal? Que un ángulo alfa sea mayor a 60 y que un ángulo beta sea menor a 50. Ojo que esos valores son los normales. ¿Me deja entender? ¿Qué otra cosa vemos? La cobertura ósea. Es decir, trazamos una línea que vaya por la cresta ilíaca, como estamos viendo aquí, hacemos una circunferencia de la cabeza del fémur y vemos cuánto está debajo de la línea con respecto a toda la cabeza. Y debe estar metido cuando menos el 50%. Si está menos del 50%, ¿qué está pasando con la cabeza? Se está saliendo. ¿Sí? ¿Están aquí? Se está saliendo. Entonces hay problemas. Hay un último criterio que es la distancia cabeza-pubis. Este hueso que ven aquí, profundo, es el pubis. Entonces uno mide la distancia que hay entre la cabeza y el pubis. Preguntas. Es un temario. El tema de regulaciones es complicado. ¿Preguntas? Sí, igual van a estar colgadas, ¿eh? ¿Sí? Ok, listo, chicos. Gracias. Primero grabé.